Hola, soy Arnulfo Castellanos Moreno reportando Ciencia Gratis para Libera Radio. En esta ocasión vamos a hablar de la Revolución de Octubre rusa que realmente ocurrió en noviembre. La Revolución de Octubre, según la historia rusa, y así se sigue llamando la Revolución de Octubre, inició según ellos datan el 25 de octubre de 1917. Pero de acuerdo al calendario que se venía manejando en Occidente, en realidad era el 7 de noviembre de 1917. Los días decisivos terminaron en el calendario ruso el 7 de noviembre de ese año, pero en el calendario de Occidente el 20 de noviembre de 1917, una diferencia de casi 14 días. ¿A qué se debe eso? Aquí lo vamos a platicar, pero primero vamos a decir brevemente qué fue la Revolución Rusa de 1917, que en estos días cumple 100 años de haber ocurrido. Bien, la proclama que lanzaron a la población cuando tomaron el poder contenía 4 puntos básicos. El primero, la oferta inmediata de una paz democrática porque estaban en guerra con Alemania y porque tenían una gran cantidad de muertos, no solo en combate, sino además gente que moría de hambre. La abolición de la propiedad de la tierra por los terratenientes por una serie de razones que conviene analizar a través de la historia. El control obrero de la industria, muy importante por algo que informaré en unos momentos más. Y cuarto, la creación de un gobierno de los soviets, una aspiración a formar un gobierno de representación popular desde abajo. Bien. ¿Por qué era importante el control de las fábricas por parte de los obreros? Porque la propuesta de Vladimir Ilich Lenin descansaba sobre un concepto de Carlos Marx acerca de qué es lo que crea riqueza. En esa conceptualización de la teoría del valor, Carlos Marx, recogiendo y modificando los puntos de vista que había dejado escritos David Ricardo, dice que el valor se crea con el trabajo de las personas. De esta manera, si nosotros tenemos en una fábrica que entran partes para bicicleta que valen 20 unidades de alguna moneda, y sale una bicicleta fabricada que vale 100 unidades de esa moneda, hay 80 unidades que se han agregado allí con el trabajo. Si al obrero le pagan una cantidad X que es menor que 80, entonces cabe preguntarse qué pasó con esas 80 unidades menos X. Eso es lo que Carlos Marx llamaba plusvalía y que en la visión de los desarrolladores de la Revolución Rusa debía acabarse. Es importante decir que este concepto tiene actualidad. Nos explica por qué razón. Nada más como ejemplo, el presidente actual de los Estados Unidos se queja de que la balanza comercial con México es negativa para ellos. Es muy simple. Entran partes que cruzan la frontera hacia México y que ellos llaman exportación. Con el trabajo de los mexicanos en esas fábricas que llamamos maquiladoras se ensambla y se regresa un producto o conjunto de productos que contienen el trabajo incorporado de los mexicanos. Pero como entra allá concebido como importación, entonces evidentemente hay un desbalance. Vamos a dejar ese punto para ver por qué la diferencia en los calendarios. La diferencia en las fechas se debe a que se manejaba el calendario juliano en Rusia desde la época de Julio César, emperador de los romanos, y se manejaba en Occidente el calendario gregoriano que había sido decretado por el Papa Gregorio en 1578. Para esas fechas ya había habido una separación desde hace muchos siglos entre la Iglesia cristiana con sede en Roma y la Iglesia ortodoxa con sede en Constantinopla. De allí había salido la actual
religión ortodoxa de Rusia, y ellos evidentemente se habían negado a aceptar los decretos de un papa que estaba en Roma. Entonces conservaban el calendario juliano. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué había sido adecuado? Por la siguiente razón. Resulta que el año trópico dura una traslación de la Tierra alrededor del Sol, dura 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos y 10 centésimos. Mientras que en la época de los romanos habían dicho que duraba 365 días y 6 horas, un cuarto de día. Entonces contaban de esa manera y cada día iban perdiendo más de 11 minutos. A la vuelta de más de 2000 años, bueno, casi 2000 años, ya se habían acumulado una diferencia de casi 14 días. Entonces es esa la razón por la que son diferentes los dos calendarios. Bien, desde el año 46 a.C. hasta 1917 habían sido acumulados más de 21.000 minutos, como ya dije antes. Esto hace una diferencia muy interesante con lo que habían conseguido en su calendario los pueblos del México antiguo, los mayas resaltando entre ellos. Se sabe ahora que manejando un sistema de horquillas para poder ver dónde salía el sol y dónde se metía el sol cada día, ellos pudieron fijar un calendario que se llama calendario de horizonte porque se basa en dónde sale el sol, dónde se mete el sol, pero era más preciso que el calendario de los romanos y más preciso que el calendario de la época del Papa Gregorio. Estos datos son muy interesantes, como presento enseguida. Resulta, de acuerdo a la astronomía moderna, que el calendario maya falla por 17 segundos y 28 centésimas, mientras que el calendario gregoriano que usamos se equivoca por 25 segundos con 92 centésimas. No es mucha la diferencia, pero vale la pena decir que los indios que vinieron a ser civilizados, yo le pongo comillas, en realidad en muchos aspectos estaban más adelantados.